Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos considerando del capítulo 13 los párrafos 10 y 11. La escritura nos dice así: el que deba ir al cautiverio irá, y el que deba morir por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Una vez que ha sido anunciada la adoración de la humanidad entera a la bestia surgida del mar, Juan hace una declaración que pone de manifiesto aquello que habrá de ser en la vida de los creyentes, en remembranza de lo escrito en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 2, en la sentencia del Señor contra Judá, que dice: y si acaso te preguntan, ¿y a dónde iremos? Diles esto de mi parte: el que tenga que morir, marchará a la muerte. El que tenga que morir por la espada morirá. El que deba morir de hambre morirá. Y el que deba marchar al cautiverio marchará. Y es con esta última frase con la que comienza Juan su mención. El que deba ir al cautiverio irá. Una de las advertencias del Señor a su pueblo como consecuencia de su falta de conocimiento es precisamente ser llevado cautivo. Isaías 5, verso 13 y 14 así lo declara. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo por su falta de conocimiento. Sus mejores hombres murieron de hambre, sus multitudes murieron de sed. Aquí la palabra cautivo es la palabra galá, que se refiere a ser desnudado, desprovisto de su dignidad, exiliado. Y conocimiento, que también implica astucia y conciencia. Algunos comentarios relacionan esta sentencia con aquellos que sirvan a la bestia dentro de su esquema de gobierno mundial y sean hallados culpables de no haber hecho lo que se les había ordenado. Quizás, por una muy personal falta de argumentos, no podríamos sumarnos a esa idea por el momento. Otras frases en la palabra también contienen alguno de estas afirmaciones. Por ejemplo, en el capítulo 33, verso 1 del libro del profeta Isaías: ay de ti, que saqueas, aunque nunca fuiste saqueado. Ay de ti, que eres desleal, aunque nunca nadie fue desleal contigo. Cuando acabes de saquear, el saqueado serás tú. Cuando acabes de ser desleal, tú serás víctima de la deslealtad. Y el que deba morir por la espada morirá. Génesis en el capítulo 9, verso 6, declara el razonamiento divino a este respecto. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Jesús mismo reiteró este principio de la justicia de Dios cuando Pedro hirió la oreja del siervo del sumo sacerdote, evento que Mateo incluyó en el capítulo 26, verso 52 de su versión del Evangelio con estas palabras. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada, muere por la espada. Así aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Esta es una de las escrituras que nos permiten pensar que efectivamente la Iglesia va a estar presente por lo menos en los primeros eventos de la Gran Tribulación, en contraste con quienes afirman categóricamente que la Iglesia será levantada antes de que todo esto tenga lugar. Y no por una posición conformista y de derrota, pero pensemos por un momento: ¿y qué si en verdad nos vemos envueltos en esos terribles eventos antes del que el Señor rescate a su iglesia? ¿Simplemente nos echaremos a llorar y a lamentarnos, o nos vamos a fortalecer en nuestra fe y nos vamos a ocupar de animar a quienes como nosotros estén en esas muy difíciles circunstancias para que su fe no falte? Por supuesto que es deseable que a ese punto ya no estemos,
pero tenemos que entender que el Señor es quien determinará todo lo que suceda, y estar advertidos y de acuerdo con ello será determinante para nuestra condición eterna. Al que venciere, tengámoslo presente. Y bueno, aquí de lo que se trata es que los creyentes que resulten presentes puedan demostrar con su propia vida si en verdad están ejercitados en la paciencia y en la fe. ¿Estamos? Notemos que no dice resignación, sino paciencia y fe. Y continúa Juan su anuncio, y como si todo lo advertido hasta este punto resultara poco, se nos confirma de la presencia de una segunda bestia, solo que ésta no surge del mar, sino de la tierra. Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos, como de cordero, pero hablaba como un dragón. Y en esta ocasión, como sucedió con la descripción de la bestia anterior, también se dice en algunas versiones, y él tenía 2 cuernos, implicando su aspecto humano y además de varón. Sus cuernos se señala que son como los de cordero, entendiendo que es sólo una semejanza, y presenta un contraste interesante, cuernos de cordero que no implican peligro, sin embargo, sus dichos parecidos a los de un dragón. De ahí se deduce que es emisario de la primera bestia, y más adelante en este libro se le nombra como el falso profeta. Un detalle que vale la pena advertir es que, aunado a la primer bestia y al dragón que entregó su poder y autoridad a la primera, forman una terna que muchos han señalado como una trinidad de maldad, en contraposición a la personalidad plural de nuestro Dios, que se ha manifestado al ser humano como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo el dragón quien confronta al Padre, la bestia que surge del mar, el anticristo, y esta segunda bestia, quien pretende ocupar el lugar y hacer las funciones del Espíritu Santo. Amados, no dudemos en invertir todo nuestro entusiasmo y potencial en prepararnos y mantenernos fieles a nuestro Señor, para que cuando todo esto suceda, seamos hallados fieles y victoriosos. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.